Amada congregación del Monte de los Olivos, pues me da mucho gusto saludarles en esta hora. También a todos los que nos están viendo a través de YouTube. Un saludo desde este lugar de la casa, que es la casa de la familia del Monte de los Olivos. Te damos gracias por este momento tan especial, tan precioso de adoración. Estamos sintiendo tu presencia de una forma muy particular, muy especial. Nos estás visitando. Ha llegado el momento de exponer el mensaje de tu palabra y me acerco al trono de tu gracia para pedir tu ayuda, la unción de tu Espíritu Santo, para que me dé habilidad, que me dé precisión y que me dé sabiduría, que sea puntual yo, Señor, por tu Espíritu Santo en lo que voy a comentar en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Pueden ocupar sus lugares. Aparece en su pantalla la segunda parte del tema Ubícate. Ahí está el tema. Por lo tanto, el problema no es la ley. Es decir, por lo tanto, el problema no es la Biblia. Porque la ley o la Biblia es espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. El mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Juan capítulo 1, el verso 8 y el verso 10. Si confesamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Si afirmamos que no tenemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Aquí viene la solución. Hijo, estas cosas te escribo para que no peques, pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En algún momento, después de que prediqué el próximo domingo pasado, sentí la tentación de dejar el tema hasta ahí. Pero Dios empezó a trabajar en mi mente y en mi corazón que lo dejaría inconcluso. Porque hay solución para los pecados. Lo dispuso Dios el Padre, lo dispuso el Hijo y lo dispuso el Espíritu Santo. Hay solución. Cuando Dios creó al hombre, plantó en él las pasiones y las disposiciones, o sea, las debilidades y la voluntad. Por encima de todo, entronizó la razón, la conciencia y la voluntad. Pero siempre las pasiones dominan lo que es la voluntad y dominan lo que es la conciencia. Permítame leerle posturas y declaraciones de grandes hombres de Dios sobre la santidad y el pecado. Por cierto, los dos primeros que voy a citar fueron contemporáneos de Pablo. Séneca lo llama nuestra indefensión en las cosas necesarias. Y decía que el hombre odia sus pecados y los ama al mismo tiempo. Luego tenemos a Ovidio, un gran poeta latino. Él escribió la famosa sentencia: veo las cosas mejores y las apruebo, pero hago siempre las peores. Spurgeon, ya del siglo XVIII, dice: yo creo sinceramente que entre más gracia tenga un hombre, más sentirá la falta de ella. Parafraseando la frase,
Entre más santidad tenga un hombre, más sentirá la necesidad de ella, de la santidad. Es decir, se sentirá más pecador. Jerry Rodgers: los creyentes que están en crecimiento reconocen cada vez el pecado en sus vidas y son más conscientes de la sensibilidad de su pecado. Les recuerdo algo que dijo o que dijeron los contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él hablaba y les dijo: qué difícil le es a un rico que entre al reino de los cielos. Y utilizó una analogía muy fuerte. Dice: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y los hombres de aquel tiempo dijeron: si esto es así, ¿quién puede ser salvo? Nadie, pero solo por la gracia del Señor. Nada más. De hecho, históricamente, si usted y yo vamos, porque se dijo por mucho tiempo, a mí me lo enseñaron y yo lo prediqué, que en Jerusalén, la muralla de Jerusalén tenía algunas puertas, y entre algunas de las puertas había una que se le decía el ojo de la aguja, que era muy pequeña y que los camellos ni hincados podían pasar. Lo cierto es que esto no es realidad. Nunca ha existido una puerta así de ese tamaño. Está refiriendo a la analogía de una aguja para indicar que al hombre no le es fácil que se salve, pero solamente es por su gracia y por lo que Él hizo, por lo que Él planeó en el cielo y por el regalo eterno de la salvación, que el hombre puede ser salvo y que podemos cambiar. Por eso le menciono, si yo no hubiera utilizado esta segunda parte, el mensaje hubiera quedado inconcluso. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar de su palabra en nuestro corazón, o para su palabra en nuestro corazón. Pero viene la solución. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Él se llama Jesucristo, el cual es verdaderamente justo, es el único justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Juan puntualiza, Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan capítulo 1, el verso 7, la última frase: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El hombre puede ser salvo, pero no es por lo que él haga, no es por obras. El hombre puede ser salvo, pero no es porque vas con otra persona y te perdona tus pecados. El único que puede perdonar los pecados se llama Jesucristo, es el Hijo de Dios. Y es maravilloso. Y de hecho, hay una gran realidad que usted y yo tenemos que entenderla. Dios el Padre planeó el perdonar los pecados. Le decimos redención, donde te absuelve de los pecados, donde te declara justo y donde te declara santo, te aparta y nuestra vida a partir de ahí no es igual que todos los demás, porque hubo un cambio. Y no es que el ministro te lava el cerebro, o no es que sucedió algo porque estás yendo al templo, es que uno mayor que el templo está aquí. Su nombre es Jesús. Él dio su vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. ¿Cómo puede un hombre pecador entrar alguna vez a la presencia de Dios, siendo que Él es 3 veces santo? Esta es una gran realidad. Porque Cristo Jesús, por su gracia, tuvo a bien poner sus ojos en nosotros. Tuvo a bien mandar a alguien que nos citara una parte de la Biblia. Es más, hay algunos que se han convertido solos leyendo la Biblia. Yo estaba muy joven, me tocó ir a Baba Origami a predicar la palabra del Señor,
Dimos una campaña. La campaña estuvo muy tensa. Yo estaba batallando mucho para predicar. Posteriormente me di cuenta que en la casa donde yo estaba predicando, atrás había alguien que ejercía la brujería. Y estuve sufriendo mucho. Pero el tercer día, cuando yo termino de predicar y la oración, y cuando salgo, hay un hombre delgado, con el pelo largo, muy largo, me está esperando y me aborda y me dice: quiero que me bautices. No me habló de usted, me habló así de tú: quiero que me bautices. Entonces yo me le quedo viendo y le dije: yo no te puedo bautizar, porque para que te bautices tú necesitas haber entregado tu vida al Señor Jesucristo. Y dice: quiero platicarle algo. Y me dijo a qué se dedicaba. En la sierra, allá de Guadalupe y Calvo, en la sierra de Baborigame, donde colinda con Sinaloa. Me dijo a qué se dedicaba. Y me dice: por 3 veces yo me he salvado de la muerte. Por 3 veces han matado en una y en otra ocasión a mis amigos. La última vez me salvé porque, dice, uno de los que mataron me lo eché encima, cayó sobre mí y pensaron que yo estaba muerto. Pero dice: alguien me regaló en algún momento la Biblia y yo empecé a leer la Biblia y Dios empezó a trabajar conmigo. Entre los pinos, dice, yo me acerqué a Dios y solamente le dije que cambiara mi vida, que me perdonara. Y empecé llore y no sabía por qué lloraba. Pero cuando yo me levanté de ahí, me levanté siendo otra persona. Recuerdo que le dije: en marzo voy a volver aquí a Baborigame y vengo nada más a bautizarte. Y aprovecho para predicar aquí con la congregación. Y solo él se bautizó. Ya él está en la presencia del Señor. Panchito Leal, a él me refiero. Entonces, esto es muy importante. Hay solución para la mente torcida. Hay solución para el corazón malvado. Hay solución para el hombre pervertido. Se llama gracia, se llama amor, se llama la sangre de Cristo Jesús. Él limpia al hombre de los pecados. Y cuando Él limpia al hombre del pecado, el hombre cambia. El hombre es transformado. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Esta gran realidad la tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Es el momento entonces de ir a considerar esta parte que escribió Juan, que se entrelaza con lo que Pablo dijo. Dijo Pablo: yo tengo un grave problema después de que conocí al Señor Jesucristo. El pecado está en mí. Y por eso dijo: el que piense que está firme, mire que no vaya a caer. Y Juan nos lleva en esta ocasión a este gran pensamiento, para que no quepa ninguna duda de que Juan aborrece el pecado y tiene por seguro que, a pesar de nuestra innata fragilidad, cada pecado singular es inevitable. Es limpiado solamente con la sangre de Cristo Jesús. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Os escribo. Está hablando de forma singular y de forma plural. Es para todos. Es de forma plural cuando la palabra de Dios viene y empieza a trabajar en tu entendimiento. Cuando la palabra de Dios viene y empieza a tratar tan profundamente con tu razonamiento, que tu razonamiento le dice a tu corazón y a tu alma: estás mal, pero hay solución. Hay alguien en el cielo que te está esperando con los brazos abiertos. Y a la diestra de ese que está sentado en el trono, hay alguien que fue la ofrenda por tus pecados. Se llama Jesucristo. Fue perfecto, fue justo. Él entregó su vida por ti y está listo para, en cuanto tú le digas perdóname, Él limpiarte de tus pecados. Porque hay solución. Hijo, estas cosas te escribo para que no peques. Pero como Dios nos conoce, te escribo esto para que no peques. Pero si pecas, ¿por qué piensa que deja esas dos frases? Esto te escribo para que no peques. Pero si pecas, porque Él sabía que le íbamos a fallar. Abogado tenemos para con Cristo, para con Dios, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación. Fíjese, dice antigua, la Reina Valera 60 dice la propiciación, digámoslo,
Él es la ofrenda. Digámoslo, Él es la expiación. Precisemos, Él es el sacrificio. Él es el que murió por nosotros. Y cuando Él derramó su sangre trajo milagros maravillosos, donde se convierten cientos y cientos de personas. Esto te escribo para que no peques. Por eso, en el mensaje pasado, yo le mencionaba algo muy, muy puntual y muy importante. Somos santos, pero en medio de que somos santos, ninguno somos mejor unos que otros. Porque tal vez tú eres campeón en alguna área de tu vida cristiana. Eres mejor que otros. Pero tal vez tienes problemas que no tienen los otros. Cuando alguien se cree supercampeón y ve a todos los demás hacia abajo y los ve pecadores, solamente te digo, ni Dios nos ve así, ni Dios nos trata así. Pero cuando alguien empieza a ver a los demás como unos hipócritas, como unos falsos cristianos, como unos pecadores, a eso se le nombra soberbia, porque ni Dios nos ve así. Dios nos ve con ojos de ternura, Dios nos ve con ojos de amor, con ojos de gracia, y está siempre listo para llamarnos al arrepentimiento y perdonar nuestros pecados. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Él da a entender, Juan da a entender que Dios nos conoce. Por eso es que levantó al apóstol Juan para que en su primera carta, en el capítulo 2, versos 1 y 2, patentizara esta garantía bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hijo, te estoy escribiendo esto para que no peques. O sea, Él nos está diciendo, no puedes soltarte así con libertad el pecado. Te escribo esto para que no peques. Pero luego también patentiza bajo el Espíritu Santo. Pero como sé que no te vas a poder detener en algunas cosas, y que te va a traicionar tu carne, y que te va a traicionar, aunque lo razones que está mal, te va a traicionar, tu pasión va a estar por encima de tu voluntad, y te va a llevar a que hagas cosas inapropiadas, a que cometas faltas. Como sé eso, por eso he preparado un paracletos. La palabra paracletos significa al lado de o en lugar de. He preparado un paracleto, el que está al lado del Padre, para que en el momento que tú vengas y le digas perdóname, Él te perdona. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Nuestra fe está fundada en lo que dice las Sagradas Escrituras. Y no es por obras, dijo Pablo, para que nadie se gloríe. No es haciendo ciertas prácticas litúrgicas o religiosas que las que te reconcilian la misericordia de Dios, las que están listas para perdonarnos. Juan escribió hace casi 2000 años esta gran realidad. Esto te escribo para que no peques. Nos grita, no peques, no le des rienda suelta a tu carne, te escribo para que no peques. Pero luego Dios dice, pero como te conozco, recuerda que cuando peques hay un abogado, hay un paracleto. Él es el que puede litigar ante Dios por tus pecados. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Y cómo es Dios palpable, y cómo es Dios real, y cómo es Dios profundo. Porque fíjate, aquí hay un paracletos. Al paracletos que nos dejó y que nos envió se le nombra Espíritu Santo, y utiliza la bendita palabra para confrontarnos, para aterrizarnos, les voy a enviar el Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y cuando Él venga y hará al mundo a toda verdad y a toda justicia, los guiará al arrepentimiento. Y esto es impresionante. Entonces el Espíritu Santo es el paracletos de Dios aquí en la tierra. Está en lugar de Dios, está en lugar del Hijo, para llevarnos a través de su palabra y a través de la Biblia al quebrantamiento, al arrepentimiento. Trata de una forma sobre la razón, de una forma fuerte, pero luego trata profundamente la conciencia del hombre, y el hombre termina convencido y sabe que le falló a Dios. Y cuando el hombre ya está convencido y sabe que le falló a Dios, Dios está listo para escuchar su voz y perdonarlo. Qué profundo. Hijo, esto te escribo para que no peques. Pero fíjese lo que dice, pero no quiere decir que le vamos a dar rienda suelta a libre albedrío. No, hay que dar la batalla,
Por eso dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay que dar la batalla, hay que pelear delante del Señor de una forma maravillosa y de una forma profunda. Así es de que en estos momentos, cuando hablamos del Paracletos, este término se acuñó 5 veces en el Evangelio de Juan. Es Juan el que lo acuña, fíjate, para decir que el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Juan capítulo 14, versos 16 y 26. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado, defensor, a quien estará con ustedes para siempre. Juan 14, 26. Y sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado, defensor, como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas y les recordará cada cosa que les he dicho. Fíjense que aquí en esta ocasión, cuando habla del defensor, del abogado, se refiere al consolador, se refiere al consejero y se refiere al alentador. A eso se refiere. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros. ¿Alguna ocasión cuando hemos pasado por un momento complejo y difícil en la vida? Y cuando todos nos enjuician y nos condenan, el Espíritu Santo empieza a gritar: hey, yo estoy alentándote, hey, yo estoy aconsejándote, hey, yo estoy consolándote. Hay esperanzas. Qué bonito, qué especial. Mientras otra persona humana, como lo somos tú y yo, nos condena, Dios nos dice: yo te dejé al Espíritu Santo. Te dejé al que te consuela, te dejé al que te alienta, te dejé al que te cura, porque ese es Dios. Te escribo esto para que no peques, como diciendo: te escribo esto, te prohíbo que peques. Pero como sé que no vas a poder aguantarte, y en algunas ocasiones tu carne, tu mente, tu boca te va a arrastrar a que hagas lo que le desagrada a Dios. Pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Te digo una cosa: tú no estás desechado por la gracia y por el amor de Dios, y aún la sangre de Jesucristo está dispuesta para limpiarte tus pecados y darle un giro positivo a tu vida. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Ubícate. Ubícate, por favor. Te escribo esto para que no peques, pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Algunos de los que están aquí, en alguna ocasión el diablo le ha dicho: tú no sirves para esto, apártate del Señor, vete al mundo, suéltate en el pecado. Hey, pero el Espíritu Santo te dice: yo estoy listo para alentarte, para confortarte, para consolarte, para curarte las heridas que te hace el pecado. Él es precioso, Él es maravilloso, Él tiene la solución a tu situación. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Mientras que Satanás y los demonios te gritan: apártate, deja a Cristo, el Espíritu Santo dice: no lo dejes, yo te consuelo, yo te aliento, yo te ayudo. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Es especial, es maravilloso. Juan capítulo 15, el verso 26. A ustedes yo les enviaré el abogado, el defensor. Reina Valera 60 dice: el consolador. A ustedes yo les enviaré el abogado, el defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. El abogado, el defensor. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está sucediendo? En las luchas con tus problemas, en las luchas con tus pecados, fíjate lo que te dice Dios en esta ocasión: y a ustedes yo les enviaré el abogado, el defensor. Te pregunto en esta ocasión, yo sé que tú conoces muchos abogados aquí de la tierra, penalistas, civiles, mercantiles, conoces muchos abogados, pero junta todos los abogados que conozcas. A muchos nos impresiona el padre Diego, el abogado, por su forma de hablar. Junta a todos los abogados. ¿Habrá alguien
mejor que el Espíritu Santo. A ustedes yo les enviaré el abogado, el defensor. El Espíritu Santo nos defiende. Cuando le fallamos a Dios nos defiende. Fíjate, les enviaré el abogado, un defensor. Cuando suceden ciertos detalles en los cristianos, que le sucede un accidente a algún cristiano, muchos piensan, qué feo, qué terrible, pobre. Viene la lástima, pero junto con la lástima otros dicen, pues qué pecado tendrá. Cuando alguien se enferma de cáncer, pobre familia, o pobre los papás, o pobre de sus hermanos, pues qué pecado habrá cometido. Pero fíjate lo que te dice Dios, yo te escribo para que no peques, pero si pecas, hay un abogado, hay un defensor. No viene a condenarte, viene a defenderte. Viene a decirte, hay solución. Viene a decirte, tu problema tiene solución. Porque yo estoy aquí para decirte que hay solución para defenderte. Pero a la diestra del Padre hay otro abogado que está listo para perdonarte. El diablo quiere arrastrar a algunos y te está jalando y te está insistiendo que tú no sirves para esto. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, yo soy tu abogado, yo soy tu defensor. Y en el cielo a la diestra del Padre hay otro defensor. Se llama Jesús, el que venció a la muerte, el que venció a los demonios y el que venció todo, al que se le dio todo poder. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso, qué especial, qué profundo! Tenemos un defensor que nada lo puede vencer, que nada lo puede destruir. El Espíritu Santo, el abogado, el defensor. Te escribo para que no peques. Pero Dios nos dice a la vez, pero como sé que en algún momento me vas a fallar, ahí te va el abogado, ahí te va mi defensor, ahí te va el que te alienta, el que te va a consolar y el que te va a guiar. Como que te va a tomar de la mano y te va a llevar al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Estamos en el lugar adecuado. Ubícate. El que te compró con su sangre no te va a soltar. El que te compró con su sangre tiene al Espíritu Santo aquí para trabajar contigo por medio del mensaje de su santa palabra. Sea bendecido el nombre de nuestro Dios por siempre. Un pasaje más, Juan capítulo 16, el verso 7 y el verso 8. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado, el defensor, no vendrá. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, porque Él viene de parte mía. Es lo que tenemos en la palabra del Señor. Y Juan puntualizó, dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Te voy a leer tal como lo escribí, de John Stott. Él dice, es posible ser demasiado indulgente, lo mismo que ser demasiado severo hacia el pecado o hacia el pecador. Una libertad o una suavidad excesiva podrían parecer casi un incentivo al pecado. Por otro lado, una exagerada severidad podría equivaler a negar la posibilidad del perdón y la restauración al cristiano que cae. Es totalmente falso el concepto que tienen algunos de un Dios gruñón, un Dios de pura justicia y de puro juicio, un Dios aterrador. Si precisamente fue el asombroso amor de Dios el que envió a Jesucristo, su Hijo, a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que dice Scott, hablando del perdón, hablando del plan eterno del Señor. Sea bendito nuestro Dios para siempre. Te voy a mencionar algunos pasajes que para mí son muy importantes. Primera de Juan capítulo 4, el verso 10. En esto consiste el verdadero amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitarnos nuestros pecados. He leído en la Nueva Traducción Viviente. Ahí está en la pantalla. ¿Ven lo que dice? ¿Por qué estamos aquí en la casa del Señor? Hijo, te escribo para que no peques, pero como yo sé que vas a pecar,
Fíjate lo que dice. En esto consiste el verdadero amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Te digo una cosa, Dios quitó tus pecados este día. En la mañana cuando te levantaste y le dijiste, Dios, perdóname, Dios te quitó tus pecados. Tu cuenta está saldada, está limpia. Cuando entraste a este santuario y tú le dijiste, Dios, perdóname mis pecados, Dios te limpió de tus pecados. Tu cuenta está saldada, has sido declarado absuelto por aquel que está a la diestra del Padre. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús por la intervención del Espíritu Santo. Qué grande es Dios, qué maravilloso es el Señor. Quiero invitar al grupo de adoración que vengan a este lugar. Si esto es así, dijeron los contemporáneos de Jesús, ¿quién pues puede ser salvo? Al día siguiente vio Juan que Jesús venía acercándose a él y dijo, miren, ahí viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús quitó nuestros pecados. Juan capítulo 3, el verso 17 y el verso 18. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree ya ha sido condenado. Tú y yo creemos. Así es de que te tienes que levantar y decirle al enemigo que acecha tu vida y ataca tu vida, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es mi abogado. Creo que Jesucristo es mi Salvador. Y si quieres le dices al enemigo también, échale a esa. Creo que Jesucristo es mi abogado. Creo que Jesucristo es mi Salvador. Creo que la sangre de Jesucristo me ha limpiado de su pecado. Quieren estar de pie en estos momentos. Su gracia triunfa sobre el juicio. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Hijo, te escribo estas cosas para que no peques. No quiero que peques, pero como sé que hay algunas áreas que dominan tu razón, que dominan tu voluntad, esas son las pasiones, las debilidades de la carne, entonces preparé a un abogado en la tierra que te lleve al quebrantamiento, que te lleve al consuelo, que te lleve a la solución, que te guíe a toda verdad y a toda justicia. Pero como sé que vas a fallar, he preparado un abogado. Está a la diestra de Dios Padre. Se llama Jesús. Detrás de ellos estaban los demonios, más grande que el pecado, diciendo, si lo matamos y lo crucificamos, si lo llevamos a la pena de muerte de la crucifixión, va a ser una humillación, va a ser una derrota para Dios Padre, para Dios Hijo, para Dios Espíritu Santo. Pero no fue una derrota porque se levantó al tercer día. Está a la diestra de Dios. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. tu corazón.